Seguimos en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro, esta jornada dedicada a alfabetización y fluidez y comprensión lectora. En el encuentro de ahora es un diálogo, vamos a estar en un diálogo con Ana Borsone y Vanessa de Mier. Ana Borsone es doctora en letras, investigadora del CONICET, desarrolló el proyecto de alfabetización inicial Queremos Aprender, que busca demostrar que la lectoescritura debe enseñarse de un modo sistemático, como históricamente ha sido en la escuela argentina. Su proyecto se implementó con éxito en Mendoza, San Luis, Corrientes, y entre sus ideas ella milita fuertemente, y lo vamos a hablar acá, contra el modelo psicogenético. Y una declaración que tuvo en este auditorio, pero el año pasado, es: la escuela de hoy es una fábrica de analfabetos. Vamos a hablar. Me encanta tener a alguien que venga así con el peso que tiene Ana de decir las cosas. Vamos a hablar de todo eso. Yo me voy a poner en un lugar como para pelearle, pero ya sabemos que va a ganar Ana. Y Vanessa de Mier es doctora en letras, profesora asistente de la Cátedra de Psicolingüística en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Y también es asesora... ¿Es muy viejo? Sí, ya corto, muy para acá. Ah, bueno, está bien. Bueno, fuiste. Y también ha asesorado en el área de enseñanza de lengua en el Departamento de Educación de la UCA. Gracias a las dos por estar aquí. Gracias por... Peleemos. Quiero aclarar que Vanessa es también autora del programa Queremos Aprender, y que el programa de Queremos Aprender se hizo con un equipo de especialistas. Es decir, una especialista en juego, Gabriela Baliño, una especialista en funciones ejecutivas, Sandra Marder, especialista en habilidades socioemocionales, Flavia Yaño, docentes. Bueno, no voy a hacer toda la lista porque es muy larga, pero es el producto de muchos años de trabajo y del trabajo de un equipo. ¿Cómo formaste el equipo? ¿Cómo lo pensaste y de qué disciplinas participaron? Se fue formando a lo largo de estos años. El primer programa de alfabetización que elaboré fue en la década del 80, se llamaba Ecos de todas las voces, todas, y lo implementé en una sala de 5 años, una escuela muy carenciada, y esos chiquitos de 5 años aprendieron a leer y a escribir. ¿Te acordás que el año pasado o el anterior trajiste cómo estaban escribiendo los chicos en Mendoza? Recuerdo eso, que trajiste unas capturas de fotos de cuadernos. Sí, hoy no sé si trajimos. No, hoy no, pero ya bueno, lo habíamos visto. Sí. Y quiero agregar que Chubut ha incorporado también el programa. Eso es muy importante, muy importante. Y con respecto a las escrituras, hemos hecho una evaluación de impacto de la implementación del programa, y los chicos de primer grado, a fin de primer grado, leen un texto y contestan 5 preguntas por escrito. Fin de primer grado, solos, un texto de 2 párrafos. Y también escriben un texto, usando puntos, usando mayúsculas, con ortografía bastante convencional. ¿Qué es lo que nos dicen esos datos? Esos datos nos dicen que todos los chicos pueden aprender a leer y escribir en primer grado. Y si no lo hacen, es porque no se enseña. Vanessa, ¿ustedes cómo analizaron? Ahí tenés el micrófono. ¿Cómo analizaron estos datos? ¿Cómo fueron construyendo el proyecto? ¿Y cómo lo fueron retroalimentando? Bueno, en realidad creo que el programa Queremos Aprender tiene esa particularidad que decía Ana. Fueron años de investigación que ella ya había desarrollado en la línea de la psicología cognitiva, experimental específicamente. Entonces ya contábamos con muchísima evidencia del impacto que tenía la enseñanza explícita de la conciencia fonológica desde el nivel inicial. Entonces, cuando empezamos a tomar todas las investigaciones, yo en ese momento estaba trabajando específicamente en mi tesis de doctorado, que era sobre fluidez lectora, y veíamos que había muchísimas dificultades, aún en 4º grado. Yo no encontraba diferencias de chicos. O sea, yo tomaba, para decirlo simple, lo que hacía para poder estudiar el desarrollo de la fluidez era escuchar a los chicos leer.
textos narrativos y expositivos, o sea, cuentos y un texto informativo sobre alguna temática del currículum de esos grados. Y no encontraba en mi tesis diferencias en el desempeño en lectura de palabras y en comprensión entre primero, segundo, tercero y en algún subgrupo de cuarto grado, lo cual era realmente alarmante. Entonces, bueno, en ese momento y en paralelo, Ana ya había formado muchísimos investigadores, todas las personas que fueron colaborando, tesis de maestría, y esta Magda también. Entonces, empezamos todos a trabajar en una propuesta que la planteamos como de desarrollo integral. Queremos, o sea, la idea de queremos aprender no, va más allá de la conciencia fonológica, porque a veces se confunde con la idea de que la conciencia fonológica es una metodología, un método. No, la conciencia fonológica en realidad es una habilidad que se considera un precursor de la alfabetización, porque además es inevitable. En el momento en que nosotros aprendemos a leer, desarrollamos conciencia fonológica. Ahora, ¿qué mostraban las investigaciones, todo en la línea en la que Ana había trabajado? Que cuando se trabajaba como una habilidad precursora, esto de atender a los sonidos, empezar a aislar, a identificar los sonidos en posición inicial, media, final, facilitaba muchísimo el aprendizaje de la lectura y la escritura de palabras, que es una habilidad central para todos los procesos que nosotros llamamos de nivel superior. Entonces, la idea era partir de esa base, pero pensar un programa que apostara mucho más que eso, una propuesta que cambiara la dinámica del aula, en la que los chicos participaran activamente, que el docente propusiera estrategias, pues se pusieran en juego estrategias y se pueda andamiar el aprendizaje, de manera tal que puedan ir de una enseñanza más explícita y modelada fuertemente por el docente a una autonomía para los procesos, que es lo que está diciendo Ana. Entonces, la idea fue pensar en esto como una unidad. Inicial, primer grado. No sé si lo sinteticé bien. Sí, pero lo importante es señalar, porque se confunde y se dice, bueno, ustedes tienen el método de la conciencia fonológica. Como dijo Vanessa, no. La conciencia fonológica son meses de trabajar con sonidos y ya está. Nosotros empezamos a enseñarles a los chicos estrategias de comprensión a través de la oralidad desde jardín. De tal manera que ya en primer grado, a mediados de primer grado, a fin de primer grado, seguimos, por supuesto, trabajando a lo largo de toda la escolaridad con estrategias de comprensión, enseñando en forma sistemática a comprender textos, pero a fin de primer grado los chicos leen un texto solos y contestan 5 preguntas por escrito de comprensión que ellos mismos leen. Si tomamos esta misma prueba hoy en cuarto grado, en quinto grado, seguramente los chicos no van a tener ese desempeño porque no se les ha enseñado en forma sistemática. ¿Les puedo hacer una pregunta sobre fluidez? ¿Podemos definir como para partir de una base en qué es fluidez? Te da el micrófono. Me da para las definiciones. Pero digo, para partir de un piso y que todos hablemos de lo mismo, ¿qué es fluidez? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, porque en general desde el sentido común cuando hablamos de fluidez se relaciona o inmediatamente se piensa en velocidad, rapidez, ¿no? La decodificación, pero en realidad la fluidez es un constructo que justamente da cuenta de la articulación entre el reconocimiento de palabras, o sea, no solo decodificar la palabra, sino acceder al significado de esa palabra, y la comprensión, ¿no? Para ser un lector fluido, o sea, un lector fluido es un lector habilidoso que puede leer y comprender lo que está leyendo, y si detecta dificultades puede activar las estrategias necesarias para subsanarlo. Entonces, bueno, eso es como para pensarlo en general, y creo que es muy importante en el sentido educativo, ¿sí? Cuando enseñamos fluidez no es enseñar a decodificar rápido, es enseñar a articular estos procesos, a poder leer un texto, obviamente reconocer las palabras, pero poner la atención en la comprensión. O sea, no se trata de leer a toda velocidad y que la atención esté puesta en cualquier otra cuestión del entorno, sino centrar la atención en el procesamiento de la información del texto, que es sumamente complejo, ¿sí? La comprensión es una habilidad que se empieza a desarrollar en la lengua oral, y en la lectura, ¿sí? Se le agrega la complejidad de que hay que decodificar las palabras. Pero todas esas habilidades se tienen que empezar a trabajar tempranamente, porque son centrales para el desempeño posterior cuando empezamos a leer de manera independiente con los textos. Entonces, cuando pensamos en la fluidez de esta manera, tenemos que tenerlo en cuenta como un constructo en el que hay habilidades que pueden dar cuenta en distintos momentos y en el curso del desarrollo de una lectura eficiente, digamos, una lectura comprensiva. Entonces, en ese sentido, la fluidez tiene en cuenta, o sea, o abarca
un aspecto que tiene que ver con la velocidad para leer palabras, la prosodia, ¿sí? La prosodia es un aspecto del habla que nosotros lo podemos reponer cuando leemos o podemos marcar la entonación según la emoción que tenga un personaje, por ejemplo, en la medida en que estamos comprendiendo lo que leemos, si no, no hay forma de recuperarla. Hay algunos indicadores como los puntos, las comas, los signos de exclamación, pregunta, pero no dan cuenta de todos los aspectos prosódicos que nosotros ponemos cuando leemos un texto. Entonces, la prosodia es un indicador también de la fluidez lectora y es un buen indicador porque da cuenta de justamente la articulación de esas dos grandes habilidades, que es de leer palabras y poder acceder al significado y comprender el texto que estamos leyendo. No sé si... Eso, bueno, eso es en cuanto a la definición. Y por eso, bueno, no sé si querés... Vamos, pero sí. Me acuerdo que cuando yo aprendí a leer en la primaria te decían la coma, cuando llegabas a la coma esperas un segundo y cuando llegas al punto esperas 2 segundos. No sé en qué momento se me fue de la cabeza el 1 segundo y 2 segundos, pero te enseñaban a leer así. Decía con vos hablabas de prosodia de entonación y me acuerdo que los signos eran así, nos daban como pautas. ¿Por qué la pregunta? Porque ¿cómo se enseña en esa fluidez? ¿Cuáles son las estrategias para llevar hacia ahí? Bueno, por un lado, como dijo Vane, son 2 subprocesos: reconocer en forma rápida y precisa las palabras y, por otro lado, comprender, y 2 procesos que se van enlazando, ¿no es cierto? No podemos decir fluidez es reconocer, es leer rápido y cuántas palabras leo rapidísimo, porque comprender es fundamental, porque la prosodia, y ese es un tema, primero viene la comprensión del texto, cuando uno va leyendo, ¿no es cierto? Y luego, si uno comprende el texto, puede ponerle prosodia a ese texto. Si no lo comprende, no le puede poner prosodia, aunque lea rápido las palabras. Entonces, fluidez es enseñar a decodificar, fluidez en lectura, enseñar a decodificar y enseñar a comprender. Los 2 procesos se enseñan al mismo tiempo. Nosotros, como dije antes, empezamos a enseñar comprensión a través de la oralidad. ¿Cómo enseñamos a reconocer palabras? Bueno, es fundamental desarrollar conciencia fonológica, enseñar en forma sistemática las correspondencias. ¿Por qué nuestros chicos no comprenden lo que leen? No comprenden lo que leen porque no se les enseña en forma sistemática ni a decodificar ni a comprender. Entonces sería un milagro, ¿no es cierto?, una magia que los chicos comprendieran si no se les ha enseñado esos 2 procesos. Entonces, y además práctica, que ese es otro tema, práctica, la práctica de la lectura y la práctica de la lectura en voz alta primero el chico tiene que escuchar, alguien le tiene que modelar, el docente tiene que modelar la manera de leer el texto y luego leerlo los chicos. Nosotros ya en jardín, en sala de 5 y en primer grado, utilizamos una estrategia para que incorporen la prosodia, que es la lectura en eco. Lee el docente, lee todo el texto, hace todo el proceso de enseñanza de la comprensión de ese texto y después va leyendo fragmentos y los chicos lo van leyendo junto con el docente. Entonces van incorporando la prosodia. Pero tenemos que hacer práctica de lecturas repetidas y a enseñar estrategias de comprensión. ¿Qué es lo que sucede? No se enseña a comprender textos. ¿Por qué? Porque el planteo es que el chico adivine, que el chico anticipe lo que va a pasar. No, adivinar no es leer. Leer es más rápido que adivinar. Y adivinar uno se puede confundir. Es decir, ha habido toda una línea de no enseñanza sistemática, ni del reconocimiento de palabras, ni de la comprensión. ¿Cuáles son esas 5 preguntas que hacen sobre el texto? ¿Qué clase de preguntas son? No es que hagamos preguntas, tomamos modelos de comprensión, hemos investigado los procesos de comprensión. Tenemos una estrategia de enseñanza de la comprensión que se llama lectura dialógica interactiva. Entonces, ¿qué es comprender? Comprender es formar una representación mental de lo que estoy leyendo, objetos, sucesos, eventos, lugares. Entonces, para poder comprender un texto,
tengo que, primero, conocer el 95% de las palabras que están en ese texto, antes de leerlo o antes de escucharlo. Segundo, tengo que tener el conocimiento necesario para formar esa representación, que la formo a partir de relacionar la información que yo tengo, si se trata de un gorila, por ejemplo, el texto, y la información que me va del texto. Si un chico nunca vio un gorila, no tiene la menor idea de cómo es, no puede comprender el texto. Entonces, antes de la lectura, hay que activar la información o darla, explicar cómo es el animal sobre el que van a leer. Bueno, activar información y enseñar, no esperar que adivinen, enseñar las palabras, el vocabulario poco frecuente. Durante la lectura se hacen algunas pausas para retomar el fragmento leído y preguntar sobre ese fragmento, comentar y reactivarlo en la memoria. Porque el proceso de comprensión es un proceso hacia atrás. Es decir, nueva información que la tengo que relacionar con la información anterior. Y a través de esas intervenciones, el docente realiza las operaciones mentales junto con los chicos, por ejemplo, realizar una inferencia, es decir, poner información que no está en el texto, relacionar causa y efecto. Entonces, el docente, a través de esos intercambios, promueve la realización de operaciones mentales y está enseñando a realizar esas operaciones mentales, que son las operaciones necesarias para comprender un texto. Vanessa, ¿y cómo entra en este procedimiento la tecnología? Más allá de leer un texto en una hoja o en un cuaderno. ¿Querés hablar de los juegos? ¿Sí? Bueno, con Magdalena Lacunza, hola Magda, elaboramos un videojuego que se llama Klofkina. Klofkina es una extraterrestre que viene de otro planeta, que acompaña a los chicos durante todo todas las actividades, y ya hemos evaluado el impacto que tiene el videojuego. El videojuego, ¿en qué consiste? En juegos, es decir, tiene un marco narrativo. Primero los chicos escuchan y ven una aventura de Klofkina, que puede ser en el desierto, que puede ser en la selva, y luego empiezan con juegos para desarrollar conciencia fonológica. Una vez que identifican bien el sonido, se incorporan las letras y van, a medida que dominan van aprendiendo más correspondencias, van leyendo palabras en juegos, siempre en juegos, y oraciones y textos. Es decir, tenemos un videojuego que realmente tiene mucho impacto. Los chicos en pocos meses, y aún chicos que tienen desfasaje en su aprendizaje, aprenden a leer. Porque además lo hacen, no hay que empujarlos, no hay que decirles, dale, estudia, lee. No, lo hacen porque están motivados. Cuando decís de fase de los estudiantes, ¿es que chicos, por ejemplo, de cuarto o quinto grado? Claro, lo ha utilizado Magda con chicos más grandes también. Nosotros evaluamos su impacto en primer grado y vimos que incorporando el videojuego, el proceso de lectura avanza mucho más rápidamente. Y a fin de año comparamos con el impacto que tiene el videojuego más los otros materiales, y pueden leer los chicos textos más extensos. Te hago una pregunta más porque tiene que ver con el trabajo que han hecho. José Tomás, perdón, el ministro de Mendoza, el ex ministro de Mendoza, Jaime. Antes de antes de dejar el cargo, mostró unos datos muy buenos sobre la alfabetización. Hablaba de un 80 y pico % de chicos alfabetizados, y aquellos que no habían abandonado la escuela, por supuesto. Y ellos trabajaron con ustedes. ¿Cómo fue ese seguimiento? Bueno, empezamos a trabajar en el 2016 con un libro, Klofki, es también un extraterrestre, un libro que precisamente es un programa de desarrollo integral, porque trabaja habilidades socioemocionales, habilidades cognitivas, tiene un programa ecológico y enseña en forma sistemática
a leer y escribir. Y los chicos comienzan el proceso en sala de 5. En Mendoza, todos los chicos de sala de 5 tienen el libro de Klofsky y trabajan con ese material e ingresan a primer grado ya habiendo accedido al proceso de alfabetización. Y bueno, trabajamos desde el 2016 en forma ininterrumpida en la formación docente, porque es otra línea, hay que enseñarles a los docentes a trabajar de otra manera. Pero hay un dato muy interesante con respecto a la capacitación docente. Los docentes se suman, los docentes se comprometen. No son los docentes los que no quieren enseñar, son los funcionarios los que no los dejan, ni los forman en forma adecuada. Y cuando nosotros capacitamos, y lo estamos haciendo en San Luis, lo estamos haciendo en Chubut, en Corrientes, los docentes nos dicen, ¿por qué no nos enseñaron a enseñar así? Quiero recalcar esto porque hay una demanda de los docentes de saber y de aprender a enseñar de otra manera, de manera efectiva, para que los chicos aprendan a leer y escribir. Están muy frustrados viendo que sus chicos no leen ni escriben. Gracias. Vanessa, y en ese sentido, el método holístico, el método constructivista, ustedes proponen descartarlo. A ver, sí, yo soy muy crítica con el tema de qué métodos constructivistas, métodos conductistas. Primero tendríamos que hablar a ver qué entienden, porque el constructivismo vygotsquiano justamente tiene una base en la que nosotros también, sobre la que sostenemos el aprendizaje, que tiene que ver con esto, aprender en interacción, un sujeto experimentado que va guiando. El tema es recuperar la idea, para mí, que es central, para pensarlo como dilema, creo que tenemos en este momento, como a partir de las dificultades que estamos observando tanto de nivel inicial, chicos que tienen dificultades para expresarse, primaria, que no aprenden a leer y escribir, se sostiene, y chicos que hasta llegan a la universidad con muchas dificultades. Es importantísimo entender el proceso. Tenemos que tener, o sea, como educadores o todos los que estemos involucrados en educación, tenemos que entender qué implica aprender a leer y escribir. Nosotros cuando aprendemos, ya o sea, tenemos que tomar como conciencia de estructuras lingüísticas que, por supuesto, que desarrollamos en la interacción oral, espontáneamente, pero para poder aprender a leer y escribir necesitamos a alguien que nos guíe, y esa enseñanza tiene que ser explícita. Tiene que ser explícita porque es la manera en la que yo puedo avanzar rápidamente en el aprendizaje. Hay una diferencia muy grande según los sistemas de escritura, no me quiero ir con cuestiones técnicas, pero nuestra lengua tiene un sistema... Docente, así claro, que por eso, nuestra lengua tiene la particularidad de que tiene un sistema, o sea, es un sistema de escritura alfabético, o sea, representamos los sonidos, los fonemas con los grafemas por una letra, pero además es altamente consistente y transparente. Esto significa que, excepto por algunas dificultades, no podemos avanzar muy rápido en el aprendizaje del código. Si nosotros nos quedamos en ese proceso y los chicos avanzan a tercer grado, pasan a cuarto y todavía no pueden decodificar una palabra, eso es lo que genera frustración, falta de ganas. Yo siempre digo esto, nadie quiere hacer algo de lo que no siente que es bueno. O sea, es así, no te vas a querer. Entonces, el que más necesita leer, y esto está estudiado, lo estudió un investigador americano, le llamó el efecto Mateo en educación, es esto: el que más necesita experiencias para la lectura es el que menos involucrado va a estar, porque básicamente no se siente motivado para esa tarea. Entonces, cuando dilatamos ese proceso, y esto creo que tiene que quedar claro, y a veces está ligado a los métodos constructivistas, por eso voy por este lado, cuando dilatamos ese proceso en la espera, dando tiempos, muchas oportunidades, y pensamos que que pase a cuarto grado, ya va a aprender, lo que estamos haciendo en realidad es generar mayor desigualdad, menos oportunidades para el aprendizaje, porque cada vez va a enfrentar más dificultades, y hay dificultades con las que atraviesan los chicos que no solo tienen que ver con aprender a decodificar palabras, o otra dimensión que es sumamente importante y no la nombramos hasta ahora, que es el vocabulario.
El vocabulario es el ladrillo central de todas las actividades cognitivas y lingüísticas. ¿Por qué? Porque no es solo la representación fonológica, digamos, cómo pronuncio esa palabra, ligada a una representación ortográfica, pero también a una representación semántica. ¿Sí? Por eso el vocabulario me abre las posibilidades de poder leer una palabra y reconocerla y poder comprender los textos. Por eso es fundamental. Y te iba a decir otra cosa y me fui con el vocabulario, pero bueno, es esto. A veces dejamos como pasar el tiempo pensando que esa es la manera de incluir y en realidad lo que estamos generando es mayor dificultades en la medida que los chicos tienen que avanzar y aprender a partir de los textos. Y ahí me acordé de la dificultad que te iba a decir. Hay una dificultad que es todavía más básica y que también tenemos nosotros presentes en las escuelas primarias, que tiene que ver con sostener la letra de imprenta mayúscula toda la primaria. Cuando los chicos llegan a 4º grado y el docente quiere, por ejemplo, que exploren nuevos portadores de textos, investiguen un tema, va a buscar un libro, va a abrirlo y la letra no es la imprenta mayúscula. Entonces es como que a un nene que tal vez estaba leyendo un poco, aún con dificultades, pero estaba leyendo, se podía desempeñar de manera independiente y de repente tiene que leer un texto y no puede decodificarlo. Es como que lo volvemos a cero. Entonces creo que en ese sentido entender el proceso y entender por qué la enseñanza explícita ayuda y hace que nosotros podamos incluir a todos desde el inicio, detectar dificultades tempranamente para accionar y acompañar el proceso. Me parece que hay que pasar como un poco más, como ir más allá de las dicotomías que tenemos a nivel metodológico. Es darnos la oportunidad de tener estos debates, formarnos, debatir y trabajar como comunidad. Creo, los científicos, los educadores, los que toman decisiones políticas, tenemos que tener el compromiso de trabajar como comunidad. Y en ese sentido creo que me parece que es un momento en el que se están abriendo esos caminos. No sé. Ana quiere agregar algo. Quiero agregar algo. Estoy estudiando el debate de los métodos que se empieza a plantear en la década del 40, del siglo pasado, por supuesto. Y lo interesante es que ya en la década del 40 se había observado que los métodos globales, como la psicogénesis, generaban un gran retraso en el aprendizaje. Y en ese momento ya se decía y se observaba que los chicos en secundario tenían serias dificultades para leer y escribir, y los que decían los especialistas en ese momento, en la década del 40, del 50, es que esos chicos de secundario no iban a alcanzar un buen nivel de fluidez lectora, de comprensión lectora, de excelencia en la lectura, nunca. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron muchos años y seguimos, y estamos viendo ahora, en qué siglo, ya no sé en qué siglo estamos, en este siglo estamos viendo, después de 80 años, lo mismo que se vio y se trató de revertir hace 80 años. La ciencia de la lectura ha avanzado muchísimo. Ya sabemos cuál es el camino. No es que cualquier metodología, no. Puede ser distintos materiales, pero ya la investigación es contundente. Hay un camino para enseñar y aprender a leer y escribir. El día que tomemos todos ese camino y que se mantenga ese camino y se intensifique, vamos a terminar de fabricar analfabetos. Ana Borsone, Vanessa del Mar, les quiero agradecer el tiempo que me han dado aquí en el auditorio. Las invito a que se queden a la charla que sigue, que es la presentación que hace Denise Bulafia sobre una experiencia que se hizo en el municipio de Vicente López. Les quiero agradecer y los invito a todos a despedirles con un aplauso. Gracias. Gracias.